presenta wowmx.tv. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Aquí nosotros en wowmx.tv, que está recibiendo el programa Ciberarte. El día de hoy tenemos dos invitados. El primero va a ser Horas Contadas. Después les voy a hablar un poquito de ellos. Y el siguiente es Bodas de Sangre, que se presenta en el Teatro Helénico. Entonces tenemos a 4 invitados que se llaman Laura Jaimes, Gabriela Palafox, Aldo Estuardo y Noé Alvarado. Entonces vamos a platicar con ellos de la aventura de experimentar con García Lorca, con un clásico tan difícil, tan, ¿cómo se diría? Criticable en nuestra época de millennials, para enfrentarlo y para darlo a conocer, para disfrutar de su verso, de su poesía magnífica, pero de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a ver, mi teléfono ya se descompuso, entonces pido el primer video que tenemos de Horas Contadas. Horas Contadas se presenta es un ciclo que se presenta en el teatro de Silvia Pasquel. ¿Círculo teatral? Tiene varias chicas que son interpretan cada una a muy diferentes grandes personajes de la mujer. A ver si podemos ver el primer video, un minutito con sonido y los demás en recuadro. ¿Sí? Luz María Mesa interpreta a Rosario Castellanos, Gina Varela a Carlota de Habsburgo, Milia Nader a Antonieta Rivas Mercado, Sandra Galeano a Josephine Baker, está divina, Fátima Torre Sharon Tate, Fanny Sarfati Isabel de Inglaterra, Amaya Blas Karen Carpenter, Ariana de México Edith Piaf, Georgina Rábago Matajari, Luisa Rodríguez Tecuixpo. Es interesantísimo. Vi a esta chica, Sandra Galeano, como Josephine Baker. Vi a Edith Piaf, que en este ciclo ya no participa. Y vi también a otra chica, que ahorita me acuerdo. Entonces, traje unos videitos de Horas Contadas. ¿No está pudiendo pasar? No. Entonces, a ver si al final podemos pasarlas. Bueno, entonces ahora yo les suplicaría a producción que nos pasara uno de los videos, un minutito con sonido, y después ya
nos ponemos aquí a platicar de Bodas de Sangre. Vamos a ver cómo es que dieron vida a este clásico, cómo es que se puede participar con un verso tan difícil, tan complicado escénicamente, las emociones escénicas, cómo las pudieron llevar a cabo, llevar a escena en esta época de millennials en que todo les molesta. Vamos a ver, ¿no está? Bueno, entonces vamos a proceder a platicar tantito de Bodas de Sangre. ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, antes de nada, muchas gracias por el espacio. Pues nace primero por las ganas de seguir haciendo teatro. Nace con la intención de una manera redescubrir esas cosas que el teatro per se nos da a quienes nos dedicamos de manera pues constante y de por vida en esta actividad. Y bueno, nos acercamos a García Lorca, yo particularmente, por saber y entender que sigue siendo un poeta muy vigente, poeta dramaturgo muy vigente en los tiempos actuales, que como bien dices, pese o a pesar de estas nuevas generaciones que tienen y han estado construyendo formas de pensar distintas y obviamente muy variantes, creo que justamente por eso encaja mejor. Pero la labor, obviamente, que tenemos es pues hacérselos llegar en un teatro presencial a estas nuevas generaciones que se van a enfrentar a algo que ha estado siempre, toda la vida, y que va a estarlo a pesar también de su propia generación en cuanto a los tiempos que corran. Entonces creo que la vigencia de un poeta, un dramaturgo como Bodas de Sangre y una obra como la que tomamos está muy, muy fuerte hoy en día, sobre todo desde el discurso que estamos tomando. Hoy en día las generaciones de mujeres están obviamente llevando para sí un discurso feminista, un discurso, como decías hace un rato también, entre otros más, que todo les molesta, que todo parece ser que no les acomoda, que no embona muy bien en la sociedad. Y creo que justamente si alguien estaba padeciendo eso era García Lorca en su época, en su tiempo. Si alguien padeció justamente de una persecución, si alguien padeció de una censura, no solo a sus letras, sino a sus ideales políticos de entonces, pues fue precisamente García Lorca. Y justo por eso, creo que entre todas las obras que tiene, Bodas de Sangre emana en él, plasma en esta una gran convicción de su ideología y por supuesto también de su poesía, que es simplemente maravillosa. Y yo, pues obviamente, exhorto a estas nuevas generaciones a que se den la oportunidad de ir a conocer primero el teatro presencial, si es que no han tenido la oportunidad, y segundo, a vivir una experiencia verdaderamente inmersiva y que los va a hacer sentir completamente vivos, a pesar de que ven una tragedia. A ver, déjame leerte mi artículo que publiqué ya en internet y que luego lo publico en un periódico. Es en el patio posterior del teatro, así que en días de lluvia corre usted el peligro de ver suspendida la función o quizás solo por un rato. ¿Nunca se ha suspendido? No, señor. Tenemos el plan B, y eso está claro y la gente lo sabe. Si nos llegara a amenazar la lluvia, inclusive antes de empezar la función, inmediatamente nos pasamos todo el mundo al recinto, que es maravilloso, que es la capilla. Pero originalmente está montada, está concebida para ser vista afuera, en el claustro románico del Instituto Cultural Helénico. Obviamente hemos previsto el plan B, que es la lluvia, pero creo que hasta ahorita ya parece ser que ya nos dejó un poquito, nos dio la venia de continuar, porque fue justamente en la etapa de ensayos generales y de la presentación en prensa donde nos llegó la lluvia, ahí sí, en la presentación de prensa que fue un miércoles, y nos tuvimos que meter todos a la capilla. Y tenemos un pequeño detalle respecto a eso, que la gente que ha visto la obra en la capilla quiere verla ahí siempre. Y la gente que ha visto la obra en lo que es el claustro, pues obviamente quiere volver a ver ahí, porque no hemos tenido un público que haya visto las dos versiones. Entonces,
como el lugar es maravilloso, el lugar arquitectónicamente es majestuoso, la obra encaja perfectamente bien. Y sobre todo la manera en cómo está llevando a cabo las actuaciones, el concepto de dirección, etcétera. Entonces sí, yo creo que es importante que la gente sepa que además de que se puede ir bien protegido, porque así como puede llover, puede ser frío, puede ser calor, pues también tenemos el plan B. Y nos podemos meter sin problema, salvo un tiempo definido. Yo no sabía, si no me hubiera quedado, porque Ya. empezó a llover y me tuve que salir. Bueno, la dirección es de Noé Alvarado. Servidor. Música de época en vivo. Eso fue muy buen detalle, me gustó. El vestuario, el adecuado a la época. La escenografía, un redondel taurino. ¿De quién es? ¿La idea? La idea y la realización. Mía. Es decir, yo me basé mucho en las ideas y afición de mismo Lorca. Lorca era un aficionado a la fiesta brava. Lorca tiene algunas Como poesías. todo español. Sería casi un pecado no hacerlo, ¿no? En su época, a la fecha. Pero bueno, él tiene inclusive poesías a toreros, que les brinda también un homenaje a estos. Y habla mucho. Es de él a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Así es, desde Mejía, el torero Mejía. Y lo hizo y describe una manera majestuosa de cómo es que muere este torero al enfrentarse al ruedo. Entonces, al toro, perdón. No sé, me casé con esa idea de alguna manera de llevar a cabo justamente de una manera más simbólica aún lo que visualmente el público recibe de primera instancia al llegar al recinto y ver un ruedo de toros. Está lleno de imaginación esa escenografía, porque ayuda a que puedan salir de atrás del redondel el coro. Así es. El coro a decir algo, a decir su participación. Las actuaciones son Laura Jaime, Ricardo Valdivia, David Villarreal, Angélica Lara, Gabriela Palafox, Aldo Estuardo, Lorena Rodríguez, Dan Sotelo, Ricardo Pérez, Carla Reyes, Valeria Rusek, Terry Serafio, Ana Silvia Sánchez, Abril Ortiz, Alejandro Aguilar, Francisco Alexi. Más o menos numeroso. Y los temas sobre los que gravita la obra y son bien desarrollados son la pasión, el odio, la fatalidad, el dolor materno ante la pérdida de los hijos, la soledad de la mujer sin hombre, la murmuración y los comentarios, los chismes en una aldea y el machismo. Totalmente. Ahí, Laura, ¿cómo ves esto del dolor materno ante la pérdida de los hijos? No, pues yo me lo quiero imaginar. Yo tengo 2 hijos y era lo que le decía yo al director. Y fueron como una inspiración, para poder crear este personaje, para poder tejerlo. Yo no me imagino perdiendo a mis hijos, honestamente. Y esta es una madre que ya ha perdido 2 seres queridos, a su esposo y a su hijo el mayor. Y tiene su otro hijo que ella de alguna manera lo va vaticinando, lo va diciendo, es como este oráculo, ¿no? De alguna manera. Y todo el tiempo tiene esa zozobra. Es una mujer tradicionalista que quiere conservar todo esto. Por supuesto, la educación que ella da es machista y yo quiero creer que esa educación recibió, ¿no? Entonces, debe ser muy fuerte. Yo no he perdido a un ser querido en esa magnitud, pero la verdad es que sí me lo imagino y hasta se me eriza la piel. Entonces, teniendo en cuenta eso, es la manera en cómo de alguna manera también lo abordo y con la ayuda del director, que de alguna manera nos lleva hasta el límite para poder expresarnos, para poder comunicarlo, para poder tejer el personaje. ¿Tú haces a Leonardo? Yo hago a Leonardo. El único personaje con nombre. El único. El único que tiene nombre en la obra. En el reparto. Es a En el propósito reparto. por parte de ¿Por García qué? Lorca. ¿Por qué? A ver. Porque todos los demás personajes somos la mujer, la novia, el hijo, y esto lo hace Lorca de una manera universal para que todos nos identifiquemos con esto, menos Leonardo. ¿Ok? Adelante. Muchas gracias. Efectivamente, Leonardo
pues es, creo que la representación global de la pasión que involucra la obra misma. Efectivamente es una dualidad interesante entre esas ganas de tener siempre la razón por ser apasionado, por recuperar a la persona que ama, pero que también le produce un sentimiento de cómo es posible que se vaya ahora con otro, cómo es posible que no sea para mí. ¿Cómo es posible que pueda yo sentir ese orgullo de que incluso aunque sí pudiera yo estar enamorado de la novia en este caso, o que pudiera haber un amor verdadero involucrado, pues también está la parte del orgullo, la parte de la pasión, la parte de realmente este sentimiento que no muchas veces es lógico y que no tiene pues una real base o una real fundamentación en lo que pudiera ser más conveniente para el personaje en este caso, sino lo que está ocurriendo en sus entrañas, en sus vísceras, en la parte más pasional del ser humano, y con base en eso es que Leonardo y en general todos los personajes actúan y proceden en toda la historia, ¿no? Hay un poco de actitud heroica ante el sufrimiento. Sí, por supuesto. El gesto tiene que ser heroico. Por supuesto, sí, son todos estos personajes desde la óptica, me imagino que de Lorca y por supuesto de nuestro director, son personajes que muy difícilmente se van al piso, se doblegan, ¿no? Siempre tienen una actitud victoriosa, de cierta manera, tienen una energía alta y viven su dolor con la cara en alto en todo momento. Creo que es interesante ese detalle de todos, ¿no? Bueno, de hecho, perdón, sí, claro. Más bien que a pesar de llegar al piso, por así decirlo, bueno, se claro. levanta con ese estoicismo. Sí. No, claro, pero es que, fíjate, aún en el piso, la cara en alto. Ah, claro, eso sí. O sea, jamás vamos a ver jamás, todo es la cara en alto, aún en el piso, aún con el dolor más desgarrador. Siempre los se personajes mantienen están ahí. arriba. Y simplemente, por ejemplo, la madre lo dice: yo no quiero que me vean tan pobre, y no económicamente hablando, sino sentimentalmente hablando, o sea, en fuerza como la mujer, ¿no? Ajá. Un golpe a una dama es una lección. ¿Le estamos dando una lección? No, por supuesto que no. Creo que al contrario, ¿no? O sea, pues, la lección sería, pues mejor huye de ahí antes de que te haga algo. ¿Porque a ti te golpean? No, No. pero no, para nada. No, hay una chica a la que sí golpea. Sí, A la que hace la mujer, a a la que es Leonardo. la esposa de Bueno, la Leonardo. niña Ajá. y a la mujer de Leonardo. Y a la novia también. A la novia. A la ¿Qué novia opinas la de ese madre. golpe? No, definitivamente cualquier golpe, es muy fuerte porque en la época era muy común que se viera un golpe a una mujer, sobre Hoy todo en del día hombre, todavía, ¿no? muñeca, ¿eh? Pero sí, hoy en día todavía, y por eso es tan interesante, pero es muy fuerte el ver un golpe a una mujer en escena, ¿no? Exacto. Yo creo que eso Es fuerte. para el público es muy fuerte, y obviamente la lección está para el público, ¿no? La lección es para el público así como tú estás viendo esa imagen tan fuerte enfrente de ti, así es como tú te ves si está sucediendo en ti, en tu vida, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, para mí es terrible el hecho ¿Cuál es tu personaje? de llegar. Yo soy la muerte, la mendiga, la muerte. Precioso personaje. Sí. Hermoso. Sí, para mí ha sido todo un reto. pues Te fíjate acercaste que a no un mí, reto, pero Tú te acercaste a pero sí mí, una- me recibiste y dije yo, ¿quién es este misterioso ser? Ah, pues era yo. M aquí. Era yo. Lo cual habla muy bien de que hace un papel maravilloso, Sí. por no ser reconocida, porque el trabajo que ella genera es la mendiga. En el reparto de Lorca es la mendiga. Nosotros le estamos dando el peso, que también lo da Lorca, pero de la muerte. Y como tal, lleva los hilos, conduce los hilos de todos los personajes, Somos sus títeres. de alguna manera, en el concepto que tenemos. Y yo la verdad es que ese personaje para mí ha sido
muy importante, muy interesante, porque es lo que le comentaba el otro día, que creo que cada vez que lo represento me sale algo nuevo de ese personaje. Definitivamente a veces me siento muy identificada con ese personaje porque me gusta ver las cosas de fuera y ella está viendo las cosas de fuera todo el tiempo. Entonces es muy interesante el personaje que está controlando las cosas. Cuando improvisas, ¿actúas diferente? Cuando improviso, es que no sé, o sea, yo por ejemplo en este tipo de obra pues no improviso en ningún momento. Ajá. No, simplemente dentro de lo que hay, dentro del texto, dentro del montaje, dentro de la dirección, yo le doy mi grano, pues, mi esencia, ¿no? Cada vez que sale algo, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos, que, bueno, como está el aire libre, entonces hay aire, hay sonidos de pájaros, hay cosas que a mí me gusta aprovechar en ese momento. Sí. Y que para ese personaje, que además es de los dos únicos personajes que son totalmente mágicos, que son simbólicos, que no son personas reales, como la luna y la muerte y la mendiga, pues, entonces puedo aprovechar todas esas cosas muy fácilmente, y para mí ha sido maravilloso. O sea, el que pase el aire y que vuele mi manto, y aprovecho el que pase el aire para hacerlo volar, ¿no? O sea, son cosas que la verdad ha sido una experiencia Me gustó. preciosa. Me gustó. Muchas gracias. Quisiera hacer una reflexión. A un actor de teatro no, le dijeron, improvisa, no seas tan rigorista, improvisa. Bueno, improvisó ese día su escena. Y le dice, ¿la hiciste igual? Y le contesta, pensé en otra cosa. Por lo Puede menos ser pensé que en haya otra algo cosa. de improvisación en un momento dado. A lo mejor, yo voy a hablar ahorita por la mendiga. El manto a lo mejor no está de la misma manera o se te enredó. Ella tiene que improvisar para ver cómo lo soluciona. Para solucionar. Claro, ¿Me claro. explico? Es ahí donde entra la improvisación. Muy bien, nos vamos a comerciales Bueno. y regresamos con más información. Gracias. wowmx.tv wowmx.tv
¡Wow! Wow MX.tv. Pues sí, es interesante pensar que un actor de teatro no, para él es improvisar, pensar en otra cosa, ¿no? Claro. Y bueno, definitivamente como digo, también me ha tocado improvisar o trabajar en improvisación, Sí. literalmente improvisación. Y sí, bueno, no es que pienses en otra cosa, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, pues si tengo que improvisar, pues estoy pensando igual que en un personaje, en lo que tengo que representar, ¿no? O cuál es mi intención para representar. Entonces creo que no hay mucha diferencia para mí en ese sentido, ¿no? O sea, estás pensando simplemente en lo que quieres representar y eso estás dando. Y creo que es en este caso, o sea, que no improviso casi nada, ¿no? Que el texto es fiel y totalmente fiel, pero pues que obviamente tenemos totalmente el alma puesta en nosotros, ¿no? Porque no hay de nadie más que se le pueda poner, no me puedo poner el alma de otra persona para representarlo, ¿no? Estoy usando mi propio trabajo. Muy bien. Vamos a ver un par de minutos de Bodas de Sangre que se está presentando en el Helénico todo este mes. y Sábados y domingos. Así es, sí, hasta ya el último domingo de mayo. julio, 29. hasta el último con una domingo. función Funciones. especial. El No, último fin de semana, viernes 27. A ver, también. vamos a ver esta escenita de la obra. Madre, ¿Qué? me voy. ¿A dónde? A la viña. Espera, ¿Quiere algo? hijo, el almuerzo. Déjelo, comeré uvas. Denme la navaja ¿Para qué? para cortarlas. La navaja, la navaja. Malditas sean todas y el bribón que las inventó. Vamos a otro asunto. Las escopetas y las pistolas y el cuchillo más pequeño. Y hasta las asadas y los vientos de la era. Bueno, Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso con su flor en la boca, que sale a las viñas o va a sus olivos propios porque son de él, heredados. calle usted. Y ese hombre no vuelve. O si vuelves para ponerle una palma encima o un plato de sal gorda para que no se hinche. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo. Y cómo yo dejo a la serpiente dentro del arcón. ¿Está bueno ya? 100 años que yo viviera no hablaría de otra cosa. Primero tu padre que me olía a clavel. Lo disfruté 3 años escasos. Luego tu hermano. ¿Y es justo? Y puede ser que una cosa pequeña, como una pistola o una navaja, pueda acabar con un hombre que es un toro. No callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo. ¿Vamos a acabar? ¡No! ¡No vamos a acabar! ¿Me puede alguien traer a tu padre o a tu hermano? Luego el presidio. ¿Qué es el presidio? Allí comen, allí fuman, allí tocan los instrumentos. Mis muertos, llenos de hierba sin hablar, hechos polvo, 2 hombres que eran 2 geráneos. Los matadores en presidio, frescos, viendo los montes. ¿Es que quiere usted que los mate? No. Si hablo es porque, como no voy a hablar viéndote salir por esta puerta, es que no me gusta que lleves navaja. Es que no quisiera que fueras al campo. Vamos. Que me gustaría que fueras una mujer.
No te irías al arroyo ahora y bordaríamos las 2 cenefas y perritos de lana. Padre, si yo la llevara conmigo a las viñas. ¿Qué hacen las viñas? Pues es un clásico que se sigue representando en todo el mundo y a pesar de que estamos en la época de los millennials y de que de todo se quejan en redes sociales, de que no les gustó el mensaje o qué es esto. ¿Qué público han tenido? Mayoritariamente personas de edad, de mediana edad, jóvenes. Pues mira, afortunadamente creo que hemos estado bastante amplios en la gama de público que ha asistido, lo cual nos hace sentir bastante bien, porque no hay un balance en realidad, ¿no? Hemos tenido literalmente de todos los chicos, ha habido generaciones que incluso... El día que estuve había un niño. Sí, Sí, así es, y ha habido niños de 12, 13 años que se quedan, lo ven perfectamente bien, entienden en su concepto, por supuesto, lo que está pasando, la historia o la anécdota. Y creo que algo importante también de lo que se ha ganado mucho en esta propuesta es algo que platicábamos un poquito, ¿no? Relacionado a por qué García Lorca en estos momentos y por qué estas generaciones tendrían que verlo. Las generaciones de ahora pueden estar muy satisfechas de que de una u otra manera, como sociedad, hemos ido avanzando. Quizás estas generaciones no noten un avance porque están recién saliendo, ¿no?, al mundo y se pueden dar cuenta que desde que en familia ya el papá te cae mal, la mamá ya tienes la capacidad de juzgar al papá y a la mamá, etcétera. Es obvio que salgas a la calle y grites a todo el mundo que todo lo que está alrededor tuyo está mal. Pero si viene a ver una obra como esta, se van a dar cuenta, por ejemplo, para mí es muy importante una visión más geopolítica, culturalmente hablando, de García Lorca para este montaje. ¿Cuál es? Aquí hay una enfrentamiento, una confrontación muy fuerte y muy clara de dos regímenes. Uno es ya obsoleto, que ya no funciona, que es conservador, que es tradicional y está representado por la madre. Y el otro es este que viene en rebeldía, en romper con los paradigmas, romper con estas estigmas que se tienen de una sociedad que estaba impuesta, y este lo representa la novia. Y en medio de estos dos está un personaje como Leonardo, que es el que hace que finalmente se consagre de alguna forma esta rebeldía de la novia. ¿Y por qué digo geopolítico? Porque creo que sí es importante entender que, así como decíamos en un principio, creo que fue un perseguido político por un franquismo que era completo y totalmente radical, representado por la madre. Viene de pronto una niña, una novia, y le dice claramente a este régimen, ¿no? Porque yo me fui con el otro, tú también te hubieras ido. Yo era esto, y entonces empieza a decir, yo me estaba quemando, pero yo me estoy atreviendo a salir y tú no. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos congeniar, coexistir ambos, ¿no? Y creo que eso es importante porque estas generaciones tienen que entender que en el discurso que tenemos nosotros aquí con García Lorca, con Bodas de Sangre, sí, efectivamente mencionabas el machismo, por supuesto que sí. Es entender que las mujeres de ahora, las que hoy reclaman que el hombre, el patriarcado, etcétera, y estoy de acuerdo en lo que dicen, pero yo siempre he creído que es importante que volteen a ver un poquito hacia el pasado y vean quién nos está educando desde los años, muchos años atrás. Y nos educa una mujer. La religión. Ese es otro factor. Ese es otro factor. Pero el principal en casa, lo que se mama en casa, está haciendo por la mujer. La mujer es la que dice, y no porque esté mal, ojo, no porque ella tenga la culpa, ni la estemos señalando, sino porque en su digamos, generación tras generación, Así es, sí. ¿no?, recibe un ADN que dice, tú, hija, lávale a tu hermano sus pantalones y su comida, bla, bla, porque tú eres mujer. Y tu hijo sigue sentado, ahorita ¿qué quieres?, ¿no? O sea, creo que eso es importante entender. Porque por eso Lorca está más vivo que nunca. Porque lo está poniendo otra vez en el espejo, ¿sí? Y como decías tú hace un rato, ¿qué sientes cuando golpeas, cuando ves que golpearon a una mujer? Es justamente eso, que el hombre, al ver qué se siente cuando un hombre golpea con una alevosía y ventaja o con una facilidad, si a ti no te hace sentir mal eso, entonces tenemos problemas, ¿no? Si como hombre te hace sentir mal y te hace sentir incómodo y empiezas a sentir, oye, yo no quisiera que pasara esto ni a mi hija, ni a mi mujer, ni a ninguna otra mujer, entonces estamos dando un paso importante. Acerca de la poesía,
de taurina y del gusto hispano por los toros, ahora tan criticado, tan odiado, hay que aclararle al público joven que en aquel tiempo solamente había como diversión el toro, el teatro de variedades, la ópera y algún montaje teatral, nada más. Eso era lo que iba haciéndose, ¿cómo se diría? De entretenimiento. En turnés, ¿no? Ujú. Entonces iban pueblo por pueblo, iban haciendo su show, iban los toreros haciendo su trabajo, Que eran como caravanas, ¿no? y toda la gente, días y días, hablaba de eso. Claro. Era su diversión. Pero déjame decir una cosa, que el origen todavía previo está en el circo romano. A ver, O sea, el circo romano que decía, el hombre, y te metemos con los leones, y el público se divertía. Y el público aplaudía y juzgaba, y era una... Porque es un asunto instintivo, y por eso me encanta Lorca, porque es tan... marca la pasión como un punto de partida, y yo hablo de pasión como un defecto, no como una virtud, desde que justamente la pasión lleva al hombre a su destrucción. Cuando tú eres un ser humano que sube las gradas y se sienta y se divierte con la sangre, con la masacre, con lo que está sucediendo y lo aplaudes, no es que estés mal o bien, no quiero juzgar eso, más bien era el punto de entretenimiento que el ser humano en su manera más primitiva tenía para poder desfogar, ¿no? Esto que sentía personal, en casa, social, económico, etcétera. Es un mundo de cosas, es un todo. Entonces, hoy en día, pues lo que en su momento pudiera ser, los toros han perdido cierta fuerza, pero los estadios de fútbol, o sea, la gente va y se desborda contra el otro y grita, y en tu casa te comportas bien. Y no es que haya una doble moral. Creo que es importante que el público entienda en dónde puedes ir a gritar y protricar todo lo que necesitas y sientes para que justo tengas un mejor comportamiento socialmente hablando donde realmente necesitas estarlo. Entonces, cuando Lorca me da la oportunidad a mí al abordarlo de hacerlo como la fiesta brava, entiendo qué es lo que el público puede ver. O sea, tú entras como público y ves un ruedo taurino, te das cuenta que allí algo va a pasar, algo trágico va a pasar, o tiene que pasar. O hay sangre, o hay muerte, o hay ambos. Pero no hay más, o no puedes salir de un ruedo taurino sin que no hayas visto nada de eso. Entonces, es obligado para abordar a un Lorca en su más, digamos, en su más fiel propuesta poética que él tiene. es una narración que recoge tradiciones, Totalmente. Así incluidos los toros. Así es. Como una primera relación, como una principal, porque pues era como decías tú, ¿no? Lo que tiene más fuerza. Se hacían otras cosas más, por supuesto, pero lo que tiene más fuerza era el asunto taurino, ¿no? Definitivamente. Sí, es un bello montaje que vaya usted a disfrutar del verso de García Lorca, que sigue siendo ejemplo de una brillante interpretación del ser humano, porque eso sí, es una lectura del ser humano, Así es. que era y que es. Y que sigue siendo. Así es. Y del verso de este genio de la pluma, que en realidad poco se le lleva a escena, ¿eh? Sí creo que bueno, en realidad más bien se lleva mucho a escena, pero creo yo que muy pocos logramos, y espero que no verme mal en hablarlo desde mi persona, pero pocos son los que logran encontrar ese ADN que quiere o que tiene plasmada la letra de Lorca, como otros clásicos, ¿eh? Porque en general los clásicos, muchas veces por hoy en día también podemos decir, es que montar clásicos es bien difícil porque se requiere de muchas cosas. Lo primero de lo que se requiere es de una autenticidad en el abordaje de los textos, entenderlo, comprenderlo, y ya de ahí ya nos dirá algo qué pasa con el presupuesto y qué pasa con la producción. Pero primero es entenderlo, es qué quiero decir con este autor, qué quiero decir y qué me está dando a mí para que hoy lo traiga en día y que sea más vigente que nunca. Y ya después, respetándolo, porque ese es el problema que yo creo que pasa con la mayoría de las compañías que toman los clásicos, porque es por temporada, porque es el Día de las Madres, pues boda de sangre, porque es el Día de Muertos, don Juan Tenorio. Creo que más bien lo toman por temporada y no por una convicción plena de que algo tiene que decirnos. El director, el elenco, la compañía en general, para tomar y abordar cualquier obra, pero específicamente de un clásico. Porque entonces vemos montajes que están literalmente adaptados. ¿A qué? A su economía,
a su capacidad de, digamos, de análisis y por supuesto también seguramente a sus espacios mismos, ¿no? Hoy en día los espacios son más reducidos y no te aceptan quizá una propuesta de más de 10 actores en escena. Entonces hay muchos factores, pero creo que lo principal que sucede mucho es que yo te digo un clásico, me dice, esto que, córtala aquí. ¿Pero por qué? Vamos, no tiene caso decirlo. Espérame, pero estás cortando una métrica, estás cortando una cadencia, un verso, un ritmo. No puedes cortarlo solo por cortarlo. ¿Me explico? Claro. Si lo vas a hacer, por lo menos eso, hacerlo bien. Y justamente es lo que peleamos como compañía teatral, como Ágora Compañía Teatral. Respetar al 100% los clásicos. Laura Jaimes, invítanos Señor. a ver la obra. Vayan, por favor. ¿Qué más te digo? Nos quedan 2 hermosos fines de semana. Sábado 7:30, domingo 6:30. Y el último fin de semana es el viernes, también a las 7:30, es una función especial, que no se pueden perder y que la verdad, de todo corazón, acérquense a ver el teatro clásico. Mucha gente dice, es que la adaptamos. Estas obras son un recurrente en las escuelas porque tienen que ver la literatura española. Entonces, muchas escuelas los llevan a que vean este tipo de obras y la verdad vengan a ver lo que es García Lorca, lo que está bien hecho, y a lo mejor el director dice no porque lo diga yo, no. La verdad está bien hecho y de todo corazón los invito a que vengan a ver a un gran grupo de compañeros que estamos poniendo toda la carne del asador y que la verdad no es por nada, pero tenemos un profesionalismo que a lo mejor podríamos decir, es que nadie los conoce. Nosotros nos conocemos y eso es suficiente. No, pero bueno, si no los Pero conocen, de verdad, vengan a vernos. vengan a vernos porque el nivel actoral es de primera. Invítanos, por favor. Con mucho gusto, no se la pueden perder por nada del mundo, amantes del teatro clásico. Y si no son amantes del teatro, es la oportunidad de que lo sean. Únanse al grupo. Claro, únanse al grupo, porque como dice Laura, estamos más vigentes que nunca como compañía, como actores, y también con textos que, si a lo mejor no están familiarizados con el teatro clásico, podrían decir que son aburridos, que ya pasaron de moda, que nada tiene que ver con nuestras épocas, que usan palabras rebuscadas que nadie entiende. Todo lo contrario. Los textos clásicos, específicamente Bodas de Sangre, cuando las cosas llegan a los centros no hay quien las arranque, es un texto que desgraciadamente todavía tiene mucha vigencia en la actualidad y que, como bien también decía Laura, es un clásico de la literatura española que no se pueden perder por nada del mundo, sin adaptaciones, sin textos cortados, con todos los personajes. 16 actores en escena, 2 músicos en vivo, acompañados de una extraordinaria cantante. Una experiencia, más que ir a ver una obra de teatro, es ir a estar en una obra de teatro, a vivir la experiencia de sentir cómo se oyen, ¿no, Gaby? Los pajaritos, las hojas, la naturaleza, el viento correr. Es de verdad una experiencia. Y si quieren todavía que la experiencia sea mayor, tenemos una zona VIP, que es la zona de hasta enfrente, donde vamos a hacer que degusten ustedes unas exquisitas charola de carnes frías con unos quesitos, con un muy buen vino tinto para que la experiencia todavía sea mayor. Y si no, bueno, está la zona general, que también es extraordinaria, por supuesto. Pero no se la pierdan, 2 fines de semana más. Tenemos el sábado 21 a las 7:30 de la noche, domingo 22 a las 6:30 de la tarde, una función especial el viernes 27 de mayo a las 7:30 de la noche, el sábado 28 de mayo a las 7:30 y terminamos esta increíble temporada el domingo 29 de mayo a las 6:30 de la tarde. Los boletos, por el momento, porque esperamos que haya más funciones. Exacto. Boletos disponibles en taquilla, directamente en el Instituto Cultural Helénico y por supuesto en el sistema Ticketmaster. Ahí los pueden adquirir. Por favor. Claro que sí. Bueno, hay algo importantísimo de mencionar, es que sí es un clásico ya muy montado, como dijo Noé hace rato, sí. Pero este es un montaje completamente original, que esa es una cosa muy importante. Creo que la escenografía, la música en vivo, pues el tipo de dirección totalmente impresionista, las actuaciones con una expresión corporal muy marcada, muy interesante, que también marcamos con flamenco, por ejemplo. Gracias a quién.
gracias a Marisol Palafox, Que que es una... Entrenó. La profesional Exacto. del flamenco, ¿no? Que además pues lo hizo minuciosamente con cada uno para que tuviéramos esa oportunidad de meter el flamenco dentro de la expresión de los textos. Entonces eso estuvo muy muy interesante también y se nota mucho en el trabajo. Entonces creo que es un trabajo completo y muy original. Pues yo creo que ya convencieron a la audiencia. Muchísimas gracias, teníamos más que platicar, pero sí. ha sido lo central García Lorca. Dejémoslos así para que nos vayan a ver. Gracias por su atención y nos vemos aquí la siguiente semana. Los esperamos, muchas Los gracias. esperamos. Gracias. Bye.